Es un placer acoger esta noche al doctor Osvaldo Martínez Martínez, destacado economista, académico, político y diplomático cubano. Para la República Dominicana, conocer de primera mano las interpretaciones de la evolución de la crisis económica global desatada a nivel internacional a partir del año 2008 es fundamental para poder diseñar estrategias sectoriales y globales que nos permitan amortiguar y enfrentar las consecuencias de una crisis que ni la creamos ni la controlamos, y en la cual nuestra economía es solo receptora de su evolución. Es posible, sin embargo, crear y estimular movimientos colectivos e incidir en ellos de forma que se puedan enfrentar los aspectos más odiosos de las causas y consecuencias de esta crisis. Un ejemplo de ello es la cruzada emprendida por el presidente Fernández a nivel latinoamericano e internacional para regular de forma colectiva los movimientos especulativos que inciden sobre las materias primas y en particular sobre los alimentos y el petróleo, que afectan muy negativamente a la mayoría de los países pobres y en vías de desarrollo, lo que él mismo ha denominado el capitalismo de casino. El invitado esta noche tiene todas las condiciones para disertar y orientar al respecto. El doctor Osvaldo Martínez Martínez ha sido un destacado investigador, a la vez que ha sido integrado en las estructuras internacionales y en las de su propio país para la formulación de políticas específicas. Ex ministro de Economía y Planificación de Cuba, a mediados de los años 90, un periodo difícil para la nación cubana, 4 veces electo al Parlamento cubano y presidente de su Comisión Permanente de Asuntos Económicos. El doctor Martínez es además profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y director del Centro de Estudios de la Economía Mundial. En el campo diplomático e internacional, ha participado activamente en distintos organismos económicos de las Naciones Unidas, como la Comisión Económica y Financiera de la Asamblea General y la ECOSOC, entre otras, así como en el Centro Sur, un centro creado por el ex presidente de Tanzania, Julius Nyerere, que tiene sede en Ginebra, así como en el panel de economistas del Movimiento de Países No Alineados. Igualmente, el doctor Martínez fue electo miembro del Consejo Superior de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. El disertante de esta noche es también un prolífico escritor, autor de numerosos libros y reflexiones sobre temas económicos y sociales. Entre ellos podemos citar y destacar el libro Tercer Mundo y Economía Mundial del año 1983, Estados Unidos y la Economía Mundial del año 1988, La compleja muerte del neoliberalismo, publicado en el 2007, Neoliberalismo, ALCA y Libre Comercio, del año 2005, así como Crisis Global y Pensamiento del Che sobre la Economía Internacional, recientemente publicado en el año 2009. El doctor Martínez ha publicado numerosos artículos y realizado ponencias en Cuba, México, Argentina, Perú, Estados Unidos, España y ahora en nuestro país, la República Dominicana. Así que de esta forma recibamos al doctor Osvaldo Martínez Martínez para que podamos entrar en una discusión y un debate sobre el tema que ha sido seleccionado para esta noche. Buenas noches a todas y todos, ante todo.
Quiero primero agradecer, por supuesto, la muy amable invitación de la Fundación Democracia y Desarrollo, que me da el honor de estar aquí con ustedes y poder compartir esta noche a través del vínculo con la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana. Es a través de Funglode y de la Cátedra Juan Bosch de la Universidad de La Habana en que tengo esta alegría de estar en tierra dominicana y de poder compartir esta noche con ustedes. El tema de la crisis económica global, por supuesto, tiene una primera característica que es su enorme amplitud. Es tan amplio, tan abarcador, tan importante, me atrevería a decir, que corremos el riesgo de perdernos en él, en un follaje enorme de este tema. De manera que lo primero que sería necesario es delimitar el segmento de este tema que les propondría abordar. Lo primero sería, desde luego, constatar que la crisis económica global, que de algún modo se sitúa a su inicio en el mes de septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers, es una crisis que, en mi opinión, no ha terminado todavía, que se encuentra en plena evolución y que va más allá de criterios técnicos acerca de si la crisis terminó porque han ocurrido 2 semestres consecutivos de crecimiento del Producto Interno Bruto en Estados Unidos o no. Creo que más allá de esos criterios puramente de crecimiento del PIB, hay importantes elementos que nos dicen que la crisis aún no está superada ni dejada atrás. Baste mencionar solamente 2. Uno, el muy elevado nivel de desempleo existente tanto en Estados Unidos como en Europa, y el elevadísimo nivel de sobreendeudamiento que hoy pende sobre la economía de Estados Unidos y los severos problemas de ajuste fiscal y de déficit fiscal que están aquejando a la economía europea. De manera tal que el tema me parece que no es un tema del pasado, es un tema de la actualidad, y la propuesta de abordarlo sería tomar no una descripción de lo que ha ocurrido de la caída de Lehman Brothers hasta acá, o sea, no la descripción del inicio de la crisis como crisis inmobiliaria en Estados Unidos, no su conversión en crisis financiera, posteriormente su propagación a la economía real, su propagación al resto de la economía mundial y su conversión en crisis económica global. No eso, que ha sido bastante abordado y bastante explicado, sino intentar un balance de lo que a mi juicio podrían ser algunas conclusiones, siempre provisionales, por supuesto, sobre lo que arrojan ya 31 meses consecutivos de crisis económica global a partir de septiembre de 2008. Esto es lo que intentaría con ustedes, y quizás, si el tiempo nos alcanza y si no resulta demasiado aburrido, trataría de que mi exposición no fuera exageradamente larga, sobre todo para permitir un debate. Intentaría abordar lo que me parece que han sido las principales interpretaciones de diferentes corrientes o escuelas de pensamiento económico que han aparecido sobre esta crisis. Aunque el tema de mi presentación no es Cuba, pero si en las preguntas el tema de Cuba fuera de interés, por supuesto que yo intentaría responder las preguntas que ustedes tuvieran. Bueno, ¿qué conclusiones pudiéramos sacar después de 31 meses consecutivos de crisis económica global? Yo creo que habría una primera que resulta obvia. Esta crisis es la más grave, profunda y abarcadora que haya sufrido la economía mundial desde aquella de 1929. Y ella le plantea al pensamiento económico un reto de interpretación profundo y un reto de extraer conclusiones. Es realmente
una crisis que no solamente la podemos calificar como crisis económica. Es una crisis en la cual el sistema capitalista, sin duda, ha experimentado una nueva crisis económica de esas recurrentes que el sistema ha vivido a lo largo de su historia, pero además es una crisis en la cual la podemos calificar también como crisis de la financiarización de la economía mundial, crisis de la globalización peculiar que estamos viviendo, crisis del pensamiento económico neoliberal, indudablemente, y además de eso, esta es una crisis en que por primera vez en la historia de las crisis del sistema ha ocurrido lo que quizá pudiéramos llamarle un fallo orgánico múltiple del sistema. Es decir, no solamente ha entrado en crisis la economía, sino junto a la crisis económica estamos viviendo algo así como un sistema de crisis múltiples. La crisis alimentaria, la crisis energética, la crisis ecológica, lo cual nos va dando cuenta de un sistema que está experimentando eso que le podríamos llamar un fallo orgánico múltiple. Esta crisis, por supuesto, no es una crisis más. No la podemos enmarcar, creo yo, en el episodio de 1929. Es una crisis muy específica con características muy propias. Su ADN, indudablemente, es el de las crisis económicas del sistema capitalista, pero sus características peculiares la hacen merecedora de una atención especial. No hay en este momento una recuperación clara después de 31 meses y en estos momentos creo que lejos de estarse viviendo una recuperación definida, vigorosa, lo que tenemos es una crisis con alto nivel de desempleo en Estados Unidos, la crisis de deuda soberana o crisis de deuda fiscal en Europa, el impacto todavía no bien cuantificado de la catástrofe japonesa muy reciente, aún pendiendo sobre la economía mundial, y estamos asistiendo además a la quiebra de 3 estados europeos en graves crisis de deuda soberana, los casos de Grecia, de Irlanda y recientemente de Portugal. Es, por lo tanto, una situación en la cual, repito, después de 31 meses no hay una recuperación vigorosa y perfectamente definida. Una característica de esta crisis creo que ha sido la existencia de grandes paquetes de rescate. Una diferencia con la crisis de 1929. Los paquetes de rescate, los 2 grandes paquetes norteamericanos, el paquete de Bush, el paquete de Obama, el paquete de rescate europeo, el paquete de rescate chino. Estos paquetes de rescate sin duda alguna han tenido unas características muy interesantes. Ellos han significado sin duda el hecho de que el sistema ha aprendido algo con respecto a las grandes crisis económicas. Estos paquetes de rescate sin duda alguna fueron lo que no se hizo en 1929 y ellos sin duda alguna evitaron que la crisis fuera probablemente mucho más profunda, mucho más abrupta, y suavizaron la caída indudablemente. Sin embargo, al mismo tiempo han tenido un efecto dual y contradictorio, puesto que estos paquetes de rescate hicieron varias cosas también. Congelaron la destrucción de fuerzas productivas, que es uno de los sentidos fundamentales de una crisis económica capitalista. Destruir fuerzas productivas para entonces, sobre la base de la reconstrucción posterior, basar un nuevo ciclo expansivo. Congelaron esa destrucción de fuerzas productivas y quizás
han cambiado un detenimiento de la crisis por una cronicidad de crisis proyectada en un tiempo realmente difícil de poder pronosticar. Pero además, estas crisis mantuvieron, o estos paquetes de rescate mantuvieron una estructura especulativa parasitaria que se sostiene aún en el día de hoy. Dieron, podemos decir, respiración artificial con vida limitada, puesto que los paquetes de rescate se acaban. No es factible que los paquetes de rescate norteamericanos sean seguidos uno tras otro. Después de este paquete de Obama no se ven perspectivas de otro. Por lo tanto, los paquetes tienen vida limitada y por lo tanto han dado una respiración artificial, pero sin que las bases más profundas de la crisis hayan sido resueltas. Además, han creado una especie de nueva burbuja financiera, la burbuja del rescate, que también está presente en estos momentos. Y han contribuido a aumentar notablemente el sobreendeudamiento público. Entonces, los paquetes de rescate, si bien han representado un paso de avance con respecto a 1929, también han introducido elementos preocupantes en el futuro de esta crisis. Otra conclusión que creo que se pudiera apuntar es que el keynesianismo mostró su fuerza mediante el rescate con fondos públicos, con gasto público realmente. Pero el neoliberalismo, en apariencia agonizante en los momentos del estallido de la crisis por el descrédito que él sufrió, ha demostrado poseer realmente una vitalidad asombrosa, capaz de envolver al keynesianismo y reducirlo a simple gasto sin regulación. Esto es realmente, me parece, una de las peculiaridades tal vez interesantes de esta crisis. El keynesianismo demostró, me parece, su núcleo racional fundamental. En el momento que estalla la crisis se produce algo así como una vuelta al keynesianismo. Y los paquetes de rescate se hacen con gasto público, por supuesto, y con intervención del Estado a través del gasto público. Algo así como lo que el neoliberalismo consideraba pecado mortal, el sistema se vio en la necesidad de recurrir al keynesianismo una vez más en el momento álgido de la crisis. Sin embargo, el neoliberalismo, yo diría que ha demostrado poseer una capacidad vital asombrosa, creo que algo así como 7 vidas, igual que los gatos, a tal extremo que ha sido capaz de subsistir, envolver al keynesianismo y reducirlo a simple gasto público, pero quitarle el otro de sus grandes componentes o atributos, que es la regulación económica. Y hoy lo que estamos viendo es un proceso de austeridad de corte neoliberal en Europa, muy claramente definido, que se ha hecho dominante aún después del descrédito y de la responsabilidad que la política neoliberal indudablemente tuvo en el estallido de la crisis. En pocas palabras, la bancarrota, por llamarlo de alguna manera, del neoliberalismo, que parecía derivarse de su responsabilidad en el estallido de esta crisis, no ha ocurrido de esa manera. Ciertamente ha sufrido descrédito, su responsabilidad me parece que es imposible ocultarla, pero no obstante eso ha demostrado poseer una vitalidad realmente asombrosa. Otra conclusión quizás podría ser que la oligarquía financiera, entendida como bloque de poder, demostró poseer una enorme fuerza y un mimetismo consumado al ser capaz
por un lado, de condenar la liberalización financiera. Si observamos las declaraciones del G20 después de la crisis, en cualquiera de sus reuniones después del estallido de la crisis, en la de Pittsburgh, en la de Londres, vamos a encontrarnos siempre párrafos condenatorios de los excesos de la liberalización financiera, párrafos críticos a la desregulación financiera. Pero al mismo tiempo, esa desregulación financiera ha sido conservada, alimentándola con gasto público y volviendo a imponer el equilibrio fiscal y el ajuste recesivo como fórmulas anticrisis. O sea, en términos de política económica, pudiera decir que esta crisis nos está arrojando unos resultados peculiarísimos. Y es una crisis que se ha contenido con gasto público, una crisis en la cual la política neoliberal tuvo una responsabilidad indudable en su desencadenamiento en virtud de los excesos de la liberalización financiera, pero en la cual la liberalización financiera ha continuado funcionando, la desregulación ha sido hasta ahora o bien puramente teórica o apenas ha avanzado, y en estos momentos lo que estamos viendo es un resurgimiento del ajuste fiscal, especialmente en Europa, en cierto modo en Estados Unidos también, y utilizando esto como supuesta fórmula anticrisis. El sistema monetario internacional. Ese sistema monetario internacional, sin duda alguna, ha sido golpeado por la crisis y ha visto exacerbadas sus contradicciones, pero no ha estallado como algunos llegaron a pensar que podía ocurrir. No ha estallado porque el dólar de Estados Unidos continúa actuando como centro privilegiado del mismo y la economía norteamericana continúa actuando como una especie de gran aspiradora que succiona financiamiento del resto del mundo y financia sus déficits a costa de esos flujos provenientes del resto del mundo. En otras palabras, sigue funcionando lo que Larry Summers le llamó el equilibrio del terror financiero. Ninguna moneda alcanza a sustituir al dólar de Estados Unidos y en estos momentos la reforma del sistema monetario internacional continúa siendo un proyecto, me refiero a la reforma esencial del sistema monetario, continúa siendo un proyecto de futuro, pero el dólar continúa funcionando como centro de ese sistema. El impacto social de la crisis. El impacto social de la crisis y lo que pudiéramos llamar el vínculo crisis económica, acciones políticas y sociales. Ese impacto social de la crisis, si bien ha sido fuerte, grande sin duda alguna, sin embargo, no ha producido hasta ahora una radicalización política de fuerzas anticapitalistas. El impacto lo podemos medir en algunas cifras fundamentales. Si comparamos las cifras actuales con las existentes en el momento del desencadenamiento de la crisis en 2008, podemos ver que la crisis va costando en términos sociales hasta ahora entre 250 y 300 millones más de pobres. Ha costado 30 millones de desempleados más, unos 250 millones de hambrientos más. Pero la respuesta social, que a juzgar por este impacto, cualquiera podría pensar que hubiera sido muy enérgica, muy fuerte, en forma de movimientos antisistema, sin embargo, no ha sido así. El efecto político de la crisis apunta en estos momentos más hacia la derecha, me atrevería a decir, que hacia la izquierda. Movimientos como el Tea Party en Estados Unidos,
cómo los movimientos de resurgimiento de racismo y de xenofobia en Europa, el resurgimiento del ajuste fiscal en Europa como medida o con supuesta política anticrisis. En realidad son las acciones de carácter político-social más relevantes que podemos registrar hasta ahora. Se ha producido en estos años un cierto debilitamiento de movimientos como el del Foro Social Mundial y los movimientos sociales, que han perdido algún impulso con relación al momento aproximadamente hace 10 años atrás, cuando este movimiento surgió con vigor. El movimiento sigue existiendo, sigue teniendo cierto peso, pero ciertamente no tiene ya la misma incidencia que tenía entonces. Esto es interesante en el sentido de que si echamos una ojeada hacia atrás, hacia 1929, en aquella crisis fue necesario esperar 3 años, hasta 1932, para que se produjeran lo que pudiéramos decir las primeras reacciones sociales de cierta importancia frente a la crisis, en forma de movimiento sindical en Estados Unidos, que jugaron un importante papel en la política del New Deal de Roosevelt. Hasta el momento, a ya cerca de 3 años de ocurrida esta crisis, no se aprecia un movimiento importante en términos de fortalecimiento de movimientos hacia la izquierda, de movimientos antisistema. Confieso, por supuesto, que esto no me agrada. No escondo aquí mis preferencias ni mi posición, pero lo constato como académico que ha sido así. Tal vez siguiendo el ejemplo de 1929 tenga que ocurrir un cierto periodo de acumulación de impacto de la crisis para que estos movimientos sociales se reactiven. Algo ha estado ocurriendo recientemente en los propios Estados Unidos. La protesta social en Wisconsin es algo a tener en cuenta recientemente. En Europa, en los países que han estado o que han caído en una situación de virtual quiebra financiera, Grecia, Irlanda, Portugal, empieza a moverse una protesta social que puede llegar a alcanzar importantes cotas. Tal vez habría que verlo hacia adelante. Con respecto a esto, quisiera recordar que no hay una relación mecánica y directa entre crisis económica del sistema capitalista y movimientos políticos hacia la izquierda o hacia la derecha. Si echamos una cierta ojeada histórica a esa relación en los años de la Primera Guerra Mundial hacia adelante, vamos a encontrar que los resultados son dispares en cuanto a la traducción política de las crisis económicas. En los años de la Primera Guerra Mundial, el péndulo, podemos decir, giró hacia la izquierda. La Primera Guerra Mundial coincidió también con una crisis económica del sistema, y todo el rigor de la crisis más el rigor de la guerra mundial de entonces tuvieron como resultado, a través de un proceso complejo, por supuesto, el surgimiento de aquella primera revolución socialista en el territorio de la Rusia zarista. Sin embargo, en la crisis de los años del año 29, la crisis del 29 al 33, el resultado no fue exactamente hacia la izquierda, sino hacia la derecha. La crisis golpeó con fuerza en Europa, golpeó con fuerza en Alemania, y allí se unieron los efectos de la derrota en la Primera Guerra Mundial, las reparaciones de guerra que se vio obligada a pagar Alemania por la derrota y que impusieron severas condiciones económicas a la población alemana, más el golpe
de la crisis, y todo eso creó una situación que políticamente su resultante final fue el surgimiento del nazifascismo en Alemania y el advenimiento de Hitler al poder. Con esto quiero decir que nada está escrito a priori con respecto a la resultante política de una crisis del sistema. Todo depende de cómo se muevan las fuerzas políticas en la coyuntura y cómo en una situación o de otra se muevan esas fuerzas políticas. Creo que si nos preguntamos por la crisis en América Latina hasta este momento, vamos a ver que América Latina ciertamente no ha sido la región más golpeada por la crisis económica. En América Latina, si comparamos el impacto de la crisis con el que ha habido incluso en los propios Estados Unidos, en Europa, en Japón, vamos a encontrar que pudiéramos decir que la región ha sorteado con relativo menos rigor la crisis que lo que ha ocurrido en los otros países. Esto es una peculiaridad de esta crisis y tiene, por supuesto, su explicación. Tiene una primera explicación, creo que es la central, y es que esta ha sido una crisis en la cual ha ocurrido un hecho insólito. Crisis económica global con altos precios de las materias primas y de los productos básicos exportados por América Latina. Lo tradicional había sido, lo fue en la crisis de los años 30 y lo fue en cualquier otra de las crisis más leves, pero crisis también que sufrió el sistema. Lo tradicional había sido el derrumbe de los precios de las materias primas con una primera manifestación de la crisis. Aquí hemos tenido una crisis que en ese sentido ha sido completamente atípica. Crisis económica en los países centrales del sistema con altos precios de las exportaciones de productos básicos, productos primarios o commodities, como le quisiéramos llamar. Altos precios de la soya, del cobre, del azúcar, del petróleo, en fin, una situación atípica que rompió aquello que parecía automático, que era crisis económica global, derrumbe de los precios de las materias primas. Esto tiene una explicación, es ante todo un hecho, por supuesto, que ha sido favorable a la región, pero creo que no nos debe hacer concebir demasiadas esperanzas ni atribuirnos demasiados méritos. No se debe a una sabia estrategia económica, se debe a altos precios de las materias primas cuya razón última está en un gran proceso especulativo a nivel global en el cual América Latina muy poco ha tenido que ver realmente. Si hoy los alimentos, el petróleo, tienen cotas de precios tan altos, se debe fundamentalmente a un proceso de especulación en el cual el capital especulativo cambió su nicho tradicional de acción, que fue siempre las bolsas financieras, las bolsas de valores, las tasas de cambio, y ante la inestabilidad creada por esta crisis global, comenzaron a desplazarse en gran escala hacia un nuevo nicho, que es la especulación con el petróleo y con los alimentos. Esto, por supuesto, habiendo favorecido a la región, tiene tanta estabilidad, a mi juicio, como pueda tenerla la especulación financiera, que es un proceso esencialmente inestable. O sea, esto no le asegura a la región una bonanza económica sólida hacia adelante, y es algo que se puede revertir en cualquier momento. La crisis en la región, yo creo que si algo importante plantea para los latinoamericanos es la necesidad de la integración de la región, la necesidad de la vieja necesidad de la integración latinoamericana, que tanto se ha repetido, tanto se ha hablado,
y en la cual relativamente tampoco hemos avanzado. Si hoy la crisis económica global continúa golpeando, si hoy la crisis no ha sido superada, si hay todavía incógnitas muy grandes dentro de la economía mundial, creo que la lección obvia, más clara que para América Latina debe existir, es avanzar en la integración económica consigo mismo, superar incluso el proceso de reprimarización que está viviendo América Latina, puesto que estos altos precios de las commodities nos están haciendo profundizar aún más en nuestra condición primario exportadora. Y por lo tanto tiene también una dualidad, es beneficiosa en el corto plazo, en lo inmediato, pero sin embargo en relación a una estrategia de más largo alcance nos representa una desventaja. Yo diría, nos afianza más en nuestra vieja dependencia primario exportadora. Yo creo que aquí está tal vez la lección más importante que se puede extraer de esta crisis económica global. El sistema está viviendo en lo económico su conmoción más importante. Durante casi 80 años, entre 1929 y 2008, el sistema se las había arreglado para evitar otra gran crisis económica comparable a aquella. Sin embargo, la crisis se ha vuelto a instalar. Le ha planteado un reto notable al pensamiento económico. Y quisiera, si ustedes me lo permiten, referirme de manera sumaria a esas interpretaciones que la crisis ha recibido hasta ahora de las diferentes escuelas de pensamiento económico. La crisis, por supuesto, anima un gran debate. La necesidad de interpretarla, de extraer conclusiones de ella, siempre está presente, siempre tiene una enorme importancia. Y frente a ella, diferentes escuelas de pensamiento económico reaccionan de un modo distinto. Quisiera referirme de manera, repito, sumaria a ellas. Quisiera tomar dos grandes escuelas, lo que pudiéramos decir las dos más importantes escuelas de pensamiento económico del campo no marxista. Me refiero a el keynesianismo, por supuesto, y el neoliberalismo. Y en el caso del marxismo, tomar tres corrientes dentro de él. Los marxistas que explican la crisis por fenómenos de subconsumo, los que lo hacen como un fenómeno de sobreproducción y los que lo hacen, ante todo, explicándolo por un fenómeno de hipertrofia financiera. Por supuesto, toda división, toda clasificación implica siempre una cierta reducción y es polémica en sí misma. En el caso de la corriente neoliberal, que tal vez tenga en Alan Greenspan su manifestación más importante, aunque no la única, por supuesto, en este momento. La interpretación que esta corriente de pensamiento le da a la crisis, por supuesto, no puede ser ajena a su responsabilidad directa en el desencadenamiento de la crisis. El neoliberalismo triunfó sobre el keynesianismo a partir de la década de los años 70 y dominó el pensamiento y la política económica, y sobre todo las políticas económicas, durante no menos de 3 décadas, y por tanto su responsabilidad en el desencadenamiento de la crisis es obvio e innegable. Para esta corriente de pensamiento, la crisis sería un fenómeno pasajero y la culpa fundamental en su estallido sería del abaratamiento del crédito que estimuló a dar créditos a insolventes en el caso de la compraventa de viviendas y el estallido de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, estimuló a dar créditos a insolventes
provocó la burbuja inmobiliaria. Esta es, yo diría, la forma básica, la crisis como fenómeno pasajero y debido a un fallo en abaratamiento del crédito, concesión de créditos a insolventes y a partir de ahí todo lo que se desencadenó como crisis inmobiliarias. A esto se le pudiera hacer un comentario rápido, y es que, siendo cierto lo del bajo interés que imperó en la economía de Estados Unidos en los momentos anteriores al estallido de esta crisis financiera, es cierto también que en ese contexto de bajo interés, los financistas del mercado financiero pudieron orientar sus créditos a otros destinos. Ellos inflaron la burbuja, pero no lo hicieron por presiones oficiales que los obligaran a hacerlo, sino por la alta ganancia derivada de ese negocio especulativo. En realidad, creo que convierten a las víctimas de la crisis inmobiliaria en los culpables, pues llegan a culpar de irresponsables a los que pierden las viviendas. Y es una explicación fundamentalmente basada en conductas individuales de agentes económicos. Esta corriente, por supuesto, no puede explicar el salvamento estatal de los bancos con fondos públicos, pero porque aun cuando necesitan ese sostén, si admitir tal principio significaría que perdería base la superioridad de los bancos privados, supuestos pilares de un sistema virtuoso y autosuficiente. En cuanto a la corriente keynesiana, que tiene hoy muy destacados representantes, yo creo que mencionaría tres de mucha importancia: Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Nouriel Roubini. Creo que serían tres economistas que hoy se encuentran participando muy activamente en el debate económico. Esta corriente se precia, y ciertamente creo que es cierto y les cabe ese mérito, de haber presagiado la crisis, especialmente Roubini, y de haber advertido sobre los vicios y los peligros de la desregulación financiera. Ciertamente lo hicieron. Pero también es cierto que nunca se enfrentaron con la élite bancaria ni propusieron penalizar la financiarización. Ahora aceptan el rescate de los bancos y llegan a plantear ciertamente la responsabilidad del neoliberalismo y la desregulación, pero creo que olvidan que la desregulación se estableció preservando un cierto patrón de intervención estatal sobre las finanzas, dado por la persistencia de un equipo, un alto equipo de expertos, selecto y constante, integrado por personajes como Larry Summers, como Rubin, como Geithner y tantos otros. La persistencia de ese equipo creo que, a mi juicio, muestra que no hay una contraposición básica entre regulación keynesiana y desregulación neoliberal. No son más que políticas que se adoptan en momentos concretos según la coyuntura, y el enfrentamiento entre keynesianismo y neoliberalismo me parece que se encuentra muy relativizado ya en este momento actual, y tal vez un ejemplo de eso pueda ser el apoyo de los neoliberales al rescate estatal como una muestra de, pudiéramos decir, de tránsito a una tesis contraria al principio fundamental, y en el caso de los keynesianos, la escasa presión de los industriales, que podemos considerar en un cierto enfoque un tanto mecánico como las grandes víctimas
del proceso de financiarización, la escasa presión de los industriales por cambiar la política neoliberal. Si echamos un vistazo a la corriente marxista, los he intentado agrupar en tres grandes corrientes y voy a tratar de ser rápido en la presentación de ellos. Los marxistas que hablan de la contracción de la demanda. El autor aquí más representativo puede ser Michel Husson. Aquí esta corriente plantea que el neoliberalismo induce a producir con rentabilidad, pero al mismo tiempo socava el poder de compra de las grandes masas de compradores mediante la flexibilización del trabajo y los procesos de reducción de los salarios reales. Plantean, por otra parte, que el incremento de los ritmos de fabricación inducidos por los adelantos tecnológicos obligan a recortar el ciclo de vida de los productos y lanzar nuevos productos antes de completar la amortización de las inversiones. Casos de los teléfonos celulares, de los televisores de pantallas especiales, de los autos y tantas otras cosas. Es una contradicción real esa, pero también habría que señalar que no todo en la crisis actual se puede explicar por un supuesto subconsumo o una reducción de la capacidad de consumo de las grandes masas de compradores. No creo que todo se pueda explicar por reducción de salarios reales y reducción de la capacidad de compra de las grandes masas de trabajadores, supuestamente los que integran las grandes masas de consumidores. Porque la crisis estalló en el país más consumista del mundo, con un nivel de consumo enormemente alto en el momento, un consumo endeudado, pero indudablemente muy alto en ese momento, y que el salario, ciertamente, el salario real, se ha rezagado, ha disminuido, pero si atendemos a las estadísticas sobre consumo, lo que ha ocurrido no es una reducción del consumo, no hay un descenso absoluto del consumo que se pueda detectar por ninguna parte. Lo que sí ha habido es una mucho mayor desigualdad en el ingreso. Y este es un aspecto de la crisis que tal vez convendría explorar muchísimo más. Relación crisis, aumento de la desigualdad en los ingresos. Hay otra corriente de autores, los marxistas, me atrevería a decir, más apegados a la tradición de el Carlos Marx del Capital de 1867. Estos son los marxistas que explican la crisis como una crisis de sobreproducción o superproducción. Robert Brenner tal vez sería el autor aquí más representativo de esta corriente. Ellos insisten en el argumento que proviene desde allá, desde la obra clásica de Marx, que consiste en que la crisis estalla debido a una creciente acumulación de inventarios no vendidos que finalmente conducen a la ruina de las empresas. Subraya esta corriente el carácter incierto del mercado, la demanda dudosa y la ganancia insegura. Pero siendo todo esto cierto, creo que ninguno de ellos paraliza la competencia. Es cierto que la rivalidad interempresarial impide la coordinación y el capitalismo es socavado en cierto modo por su propio dinamismo. No es el estancamiento, sino su dinamismo lo que lo lleva a la crisis según esta corriente de pensamiento. Sin embargo, esta corriente de pensamiento me parece que se queda corta en una necesidad muy importante de esta crisis de hoy. Siendo cierto que hay manifestaciones de sobreproducción, enormes inventarios, por ejemplo, de automotores
no vendidos, enormes inventarios de textiles, enormes inventarios de electrodomésticos y de otros tipos de productos más. Siendo cierto eso, también es cierto que la crisis no se explica, creo que no se puede explicar solamente por esto. Es necesario integrar este análisis con el análisis de la hipertrofia financiera, del mercado financiero, de la explicación de cómo y por qué ha surgido el gran mercado financiero global y los mecanismos en que esta sobreproducción más los fenómenos financieros se imbrican para producir la crisis. Y estos marxistas de la sobreproducción, me parece que esto es lo que le falta. Y eso que le falta a ellos, lo tienen otros, que son los marxistas de la financiarización, podemos decir así. Hay dos autores importantes que serían François Chenet y John Bellamy Foster, que hacen un análisis realmente muy interesante, muy detallado, de la hipertrofia financiera, del gran proceso de especulación financiera. Lo interesante tal vez aquí es que el gran debate sobre las crisis económicas, sobre su interpretación, se ha reanimado. Este tema, que fue uno de los grandes temas del pensamiento económico en los años 30, este tema que fue el gran inductor de la obra keynesiana, este tema, el tema de los estudios del ciclo económico capitalista, que fue, repito, uno de los más grandes temas, uno de los más grandes tópicos del pensamiento económico, llegó a abandonarse prácticamente por completo. Prácticamente cesaron los textos sobre esto, cesó el debate, como si las crisis económicas fueran cosas definitivamente sepultadas u olvidadas. La crisis volvió y con él ha vuelto el debate nuevamente. Bienvenido sea ese debate, si es que de él sale, desde ideas claras hasta tal vez instrumentos claros que nos permitan evitar estas catástrofes periódicas, cíclicas, que constituyen las crisis económicas del sistema. Estos cientos de millones de hambrientos, de más pobres, que son el saldo final de cada una de estas grandes crisis. Terminaría aquí la presentación y no sé cómo es la mecánica, pero ahora tendrían ellos la palabra.